¿Cuántas veces has escuchado las palabras del Salmo 23? Quizá lo memorizaste cuando eras niño en la iglesia. Lo susurraste en medio de la noche, cuando el miedo era real y el silencio aún más fuerte. Lo has visto impreso en paredes, bordado en almohadas, repetido en momentos de dolor. El Señor es mi pastor. Esas palabras son familiares, seguras. Pero, ¿realmente se entienden? Porque el Salmo 23 es más que un consuelo poético. Es más que un fondo para el dolor o un versículo sentimental colgado en la pared. Es un grito de guerra, un mapa, una revelación. Y David no escribió esto desde un palacio, no lo escribió para consolar a otros. Él no solo escribió sobre un pastor, él fue uno. Sabía lo que significaba espantar lobos, caminar por valles oscuros con nada más que una honda en la mano y fe en el corazón. Por eso cada palabra sangra con significado. Lo escribió desde las páginas crudas y ensangrentadas de su propia historia de supervivencia. Esto no es una canción de cuna, es un testimonio. Y siglos después, Jesús, el buen pastor, repetiría estas palabras no con un arpa, sino con su propia vida. Y de repente, el Salmo 23 ya no era solo la historia de David, se convirtió en la nuestra. Y quizá por eso estás aquí. Quizá hay una parte de ti, cansada, con preguntas, calladamente desesperada, que está lista para escuchar estas palabras, otra vez, pero con oídos nuevos, con ojos abiertos, con un corazón que no solo busca un pastor, sino que lo necesita. En este video vamos a explorar el Salmo 23 como nunca antes lo has escuchado, versículo por versículo, línea por línea. Y oculto en cada una hay una verdad que es tanto antigua como urgente. Descubriremos cómo este salmo no solo refleja tus luchas personales, sino que apunta proféticamente a Jesús de una forma que muchos jamás han notado. Y si te quedas conmigo, más adelante en este video, te mostraré cómo las palabras aparentemente simples de David llevan un patrón de supervivencia, uno que refleja no solo nuestro recorrido a través del dolor y la restauración, sino también la búsqueda de Dios por nosotros en cada temporada de la vida. Pero primero, tenemos que despojarnos de lo familiar. Debemos venir a este salmo no con la voz calma de la tradición, sino con el hambre de quien está de pie en el valle, buscando esperanza. Porque esto es lo que la mayoría pasa por alto. El Salmo 23 no es un salmo fúnebre, es una declaración de guerra. Y David, antes de ser rey, fue pastor. Antes de liderar hombres, cuidaba ovejas. Sabía lo que era espantar lobos en la oscuridad, dormir con un ojo abierto, caminar por valles que nadie más se atrevía a cruzar. Cuando dijo, "El Señor es mi pastor", no estaba siendo poético, estaba haciendo una declaración de supervivencia. Así que si alguna vez has caminado por las sombras, si alguna vez te has preguntado si Dios realmente está contigo en el silencio, entonces este salmo es para ti. Comencemos desde el principio, pero esta vez con ojos nuevos. El Señor es mi pastor. Esa línea inicial del Salmo 23 es tan familiar que es fácil pasar por alto el peso que lleva. Pero David no estaba escribiendo una metáfora, no estaba buscando una frase poética, estaba hablando desde lo más profundo de su experiencia vivida. David conocía el pastoreo, no lo aprendió en pergaminos ni en enseñanzas de sinagoga, lo vivió en los campos, luchó contra leones, peleó con osos, durmió en cuevas y caminó por terrenos salvajes para proteger ovejas que ni siquiera sabían que estaban en peligro. Cuando David llama al Señor su pastor, no está siendo religioso, está siendo real. El hebreo original aquí es poderoso. El Señor es mi pastor. No simplemente un pastor,
no una figura distante, sino mío. Es una declaración de lealtad en pacto. David está diciendo, el mismo Dios que sostiene galaxias en su lugar, es el que guía cada uno de mis pasos, pelea mis batallas y me protege incluso cuando no lo veo. Y aquí está el giro. David no solo se identificaba con las ovejas, también estaba anunciando al pastor que habría de venir, porque siglos después Jesús diría en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, «Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas». ¿Ves la conexión? David empuñaba una vara para defender a sus ovejas. Jesús se convirtió en la vara, golpeado por nuestras iniquidades. David arriesgaba su vida para salvar corderos. Jesús entregó su vida para salvar almas. David fue el pastor rey de Israel. Pero Jesús es el pastor rey de la eternidad. Y tal vez eso es lo que hace que esta línea inicial sea más que reconfortante, la hace radical, porque nos obliga a preguntar, ¿quién está guiando realmente mi vida? No en teoría, no los domingos, sino en los momentos diarios, en las decisiones, en los temores que te despiertan a las 2 de la madrugada. ¿Quién sostiene el cayado? Todos seguimos algo, una carrera, una relación, un hábito, un miedo, pero solo un pastor entrega su vida para sacarte del desierto. David no estaba presumiendo cuando dijo, «El Señor es mi pastor», estaba rindiéndose. Así que déjame preguntarte, ¿quién o qué estás dejando que guíe tu vida hoy? Porque el resto de este salmo no significa nada si no sabes quién está guiando tu próximo paso. Y en la siguiente línea, David dice algo sorprendente, algo que pasaremos por alto si creemos que el pastor solo trae consuelo. Él dice, nada me faltará. Pero, ¿y si todavía sientes que te falta? Sigamos. Él me hace descansar. A primera vista, suena pacífico, como una invitación suave. Pero si alguna vez has intentado hacer que una oveja se acueste, sabrás que no es nada fácil. Las ovejas no descansan por orden, solo se echan cuando se cumplen 4 condiciones específicas. Deben estar libres de miedo, de tensiones con otras, de hambre y de plagas. En otras palabras, el descanso no surge de forma natural, tiene que ser posible. Así que cuando David escribe en el Salmo capítulo 23, versículo 2, «En verdes pastos me hace descansar», no está describiendo un día de spa, está confesando algo más profundo. A veces, Dios tiene que intervenir, interrumpir tu impulso, porque tú no te detendrás por tu cuenta. Vivimos en un mundo que idolatra el agotamiento. Alabamos la productividad como si fuera una virtud, pero tu alma no fue diseñada para correr sin ritmo, y Dios, el pastor, lo sabe. Así que cuando tu paso se vuelve insostenible, cuando tu esfuerzo ahoga su susurro, Él hace algo que la mayoría de nosotros confundimos con castigo. Te hace descansar. A veces se ve como una decepción, otras veces como agotamiento, una oportunidad perdida, una puerta cerrada, una temporada silenciosa que se siente como fracaso. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si tu agotamiento no es señal de que estás roto, sino de que estás siendo amado? Mira, los pastos verdes no siempre se ven verdes al principio. A menudo parecen lugares que no elegiste, trabajos que no esperabas perder, batallas de salud que no pediste. Pero debajo de todo eso hay un pastor que sabe lo que tu alma necesita más que tú. Y cuando Él dice, descansa, no está pidiendo obediencia, te está invitando a recibir, porque el mismo Dios que te guía también sabe cuándo detenerte. David no dijo, me invita a tomar un descanso. Dijo, me hace. No porque Dios sea severo, sino porque Él es bueno. El pastor no espera hasta que te derrumbes,
te lleva a la quietud antes de que llegue el colapso. Así que aquí va la pregunta honesta. ¿Podría ser que tu agotamiento sea una invitación divina a la quietud? ¿Podría ser que la desaceleración que estás resistiendo sea la restauración por la que estás orando? El pastor no solo te ofrece paz, a veces te obliga a detenerte el tiempo suficiente para que la sientas. Y a medida que David continúa, vemos que la quietud no es el destino, es la preparación. Porque después el pastor comienza a guiar de nuevo, y a donde te lleva puede sorprenderte. Vamos hacia allí. Ahora, junto a aguas de reposo me pastoreará. Al principio suena tranquilo, sereno, como el tipo de lugar al que irías para despejar tu mente. Pero el Salmo 23 no trata sobre vacaciones, trata sobre supervivencia. Y David, el pastor guerrero, no estaba describiendo un retiro, estaba describiendo la disciplina de la paz. Las aguas tranquilas no eran solo para beber, eran lugares seguros para las ovejas, porque los arroyos con corriente podrían arrastrarlas fácilmente. Con su lana espesa, incluso una caída en aguas rápidas podía significar la muerte. Así que el pastor tenía que guiarlas con cuidado, no solo hacia el agua, sino hacia agua en la que pudieran confiar. Y ese es el secreto. La paz no es la ausencia de ruido, es la presencia de seguridad, de confianza, de orden. Y aquí viene la parte que no nos gusta admitir. La mayoría de nosotros no sabemos cómo descansar junto a aguas tranquilas porque nos hemos acostumbrado a beber del río de la ansiedad. Nos tragamos el ajetreo, nos alimentamos de la preocupación, navegamos por el caos, sorbemos el estrés como café por la mañana y lo llamamos normal. Pero, ¿y si Jesús nos está ofreciendo algo completamente distinto? ¿Recuerdas a la mujer en el pozo? En el Evangelio de Juan, capítulo 4, ella vino buscando agua física, pero Jesús le ofreció algo más. Él dijo, «El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». Ella buscaba alivio. Él le dio una nueva realidad. Eso es lo que hace el pastor. No solo te aleja del peligro, te lleva hacia él, hacia una paz que no depende de las circunstancias, sino que está arraigada en quién es él. Porque la verdadera paz no es un lugar, es una persona. No se encuentra en un calendario con días libres. No está escondida en una cabaña en el bosque. Se encuentra en la presencia del pastor que sabe exactamente lo que tu alma está anhelando. David había conocido ambos tipos de aguas. Había caminado junto al caos. Había huido por su vida. Había luchado en cuevas y llorado en el silencio. Pero también había aprendido esto. El Señor no solo calma el agua, calma el corazón. Así que tal vez lo que necesitas ahora no es un cambio de agenda, sino un regreso a la quietud. Una quietud que no es forzada, sino guiada. Una paz que fluye no del rendimiento, sino de la presencia. Y justo cuando crees que la paz es el objetivo, David revela algo más. Porque después de la quietud viene algo inesperado, una restauración. Vamos a descubrir qué significa eso. A continuación, confortará mi alma. Suena suave, ¿verdad? Como un susurro que ahuyenta el dolor o una palabra de ánimo en medio de la oscuridad. Pero cuando David escribió estas palabras en el Salmo capítulo 23, versículo 3, no estaba hablando solo de consuelo, estaba hablando de rescate. En el hebreo original, la palabra para confortar es shuv. Significa volver, restaurar, regresar. Y para David, esto no era una teología abstracta. Él sabía lo que significaba caer y ser traído de vuelta. Hay una imagen inquietante en el antiguo pastoreo, algo que solo entienden quienes han cuidado ovejas reales.
Se llama una oveja volteada. Es una oveja que ha caído de espaldas y no puede levantarse. Sus patas se agitan, su respiración se vuelve superficial y si el pastor no la encuentra a tiempo, morirá así, atada, indefensa, completamente ajena al peligro en el que está. ¿Y qué hace el pastor? No grita, no avergüenza, se arrodilla, la gira con suavidad, le masajea las patas, espera hasta que pueda ponerse de pie otra vez, hasta que pueda caminar otra vez, hasta que esté restaurada. Esa es la imagen que pinta David, y no es solo poética, es personal, porque David había sido una oveja volteada. Había estado en la azotea de un palacio cuando debía estar en el campo de batalla. Había tomado lo que no era suyo, había mentido para encubrirlo, había matado para ocultarlo, y cuando el profeta Natán lo confrontó, David se quebró, pero no huyó, volvió. Y en el Salmo capítulo 51, el Salmo de confesión, clamó: «Devuélveme el gozo de tu salvación». Y Dios lo hizo. Esta no es la historia de un hombre perfecto, es la historia de un hombre caído, restaurado por un pastor fiel. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez te has sentido demasiado lejos, demasiado roto para volver, demasiado cubierto de vergüenza para ser levantado? El pastor no le teme a tu caída. De hecho, él se especializa en eso. Él restaura lo que la religión desecha, levanta lo que otros dejan tirado, no descarta al que está derribado, lo rescata, lo restaura. Y esa no es el final de la historia, porque una vez que tu alma ha sido levantada, necesita ser guiada. Y David dice algo después que es fácil pasar por alto, pero que contiene una verdad que muchos ignoran. Me guiará por sendas de justicia. A menudo asumimos que esto significa comodidad, que cuando Dios nos guía, el camino será llano, el cielo despejado, el viaje recto. Pero David sabía más. Cuando escribió el Salmo capítulo 23, versículo 3, no estaba prometiendo facilidad, estaba proclamando confianza. En hebreo, la frase sendas de justicia significa más que moralidad. Habla de caminos correctos, caminos que son moralmente rectos y estratégicamente sabios. Son caminos que el pastor elige no solo porque son buenos, sino porque son los mejores, incluso cuando son difíciles. Y a veces son increíblemente difíciles. Pregúntale a José, quien siguió el sueño que Dios le dio, solo para ser traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y olvidado en una celda. Pregúntale a Moisés, quien obedeció el llamado de Dios, solo para pasar 40 años vagando con un pueblo rebelde. Pregúntale a Jesús, quien siguió la voluntad del Padre hasta la cruz. Esos fueron caminos justos, pero no fueron fáciles. Y la verdad es, ese lío en el que estás ahora mismo, ese tramo del camino que se siente confuso o injusto, puede que no sea evidencia de que tomaste una mala decisión. Puede ser prueba de que estás exactamente en el camino que Dios eligió para tu alma. Pero aquí está la clave. El pastor no solo te envía por el camino, Él te guía. Eso significa que va delante de ti, quitando obstáculos, vigilando peligros, guiando tus pasos, incluso cuando no te das cuenta de que estás siendo guiado. Y sí, a veces parece que está en silencio, pero el silencio no es ausencia. De hecho, la guía del pastor muchas veces se ve más clara en retrospectiva, como un GPS divino que recalcula tus pasos, no basado en tus fracasos, sino en su fidelidad. ¿Alguna vez tomaste un desvío y encontraste un nuevo camino esperándote? Eso no es coincidencia, eso es gracia. Y tal vez tu desvío no era un desvío en absoluto. Tal vez era el camino correcto, solo que no era el fácil.
porque la justicia no siempre está rodeada de aplausos. A veces está bordeada de resistencia, soledad o incluso dolor, pero sigue siendo el camino, y el pastor sigue guiando. Pero, ¿qué pasa cuando ese camino te lleva a la sombra? ¿Qué pasa si el siguiente paso en ese camino justo te lleva al lugar que más temes? Porque las próximas palabras de David no describen una cumbre, describen un valle, y no cualquier valle, el valle de sombra profunda. Vamos a caminar allí, juntos, aunque ande en valle de sombra de muerte. Estas son las palabras más citadas del Salmo 23, pero a menudo se malinterpretan. Esto no se trata del momento de morir, se trata de vivir en medio de la oscuridad. David no dice si ando por el valle, él dice aunque. Es una certeza, no una posibilidad. Los valles son parte del camino, incluso para los justos, incluso cuando Dios está guiando. En hebreo, la frase es Tzalmavet, el valle de sombra profunda. No se refiere solo a la muerte física, significa lugares sombríos, amenazas ocultas, lo desconocido, lo aterrador. Esos momentos en los que no puedes ver lo que viene, y el silencio de Dios se siente como abandono. Pero observa lo que dice David a continuación. No temeré mal alguno, no porque el mal no exista, sino porque tú estás conmigo. Ese es el punto de giro del Salmo. Justo aquí, el pronombre cambia. Antes, David hablaba de Dios. Ahora le habla a él. Cuando la vida era pastos verdes y aguas tranquilas, David decía, Él me guía, Él me restaura. Pero en el valle, el lenguaje se vuelve personal. Tú estás conmigo. Porque los valles tienen una manera de despojarnos de lo superficial. Se acabó la religión, se acabó la rutina, solo quedas tú y Dios, en la oscuridad. Y es ahí cuando descubres algo que los sermones no pueden enseñar y el consuelo no puede fingir. El pastor no evita el valle, lo atraviesa contigo. ¿Recuerdas Getsemaní? Cuando Jesús clamó en agonía, sudando gotas de sangre. Él también caminó por el valle, no solo a tu lado, sino delante de ti. Descendió a nuestras sombras más oscuras para que nunca tuviéramos que recorrerlas solos. Y aquí está la esperanza escondida en el versículo. Es una sombra, lo que significa que debe haber luz cerca. Las sombras solo existen cuando hay luz presente. Y la presencia de esa sombra puede asustarte, pero también es prueba de que el pastor está cerca. Así que si estás en ese lugar hoy, el lugar de las preguntas, de la incertidumbre, del temor, no estás abandonado, estás acompañado. El valle no es tu enemigo, es tu aula, es donde la teología se convierte en intimidad, donde el temor se convierte en fe. Pero el pastor no se detiene allí, porque en la siguiente línea, David ya no habla de caminar, habla de pelear, y el pastor ahora no solo guía, defiende. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es una de las líneas más sorprendentes del Salmo, capítulo 23, versículo 4. Consuelo, ¿de una vara? ¿De un cayado? Estas no son herramientas suaves, son instrumentos de acción, de defensa, disciplina y autoridad. David lo sabía, él había llevado ambas. La vara era un arma, un garrote corto y resistente usado para golpear a los depredadores, para proteger al rebaño del peligro. Y el cayado, ese bastón largo con forma de gancho, se usaba para guiar, para jalar a las ovejas lejos del peligro, para redirigir a las que se desviaban. Juntas formaban el arsenal del pastor, no contra las ovejas, sino a favor de ellas. Y David dice que le infunden aliento, porque cuando sabes quién es tu pastor, incluso su corrección se convierte en tranquilidad. No tienes que temer al valle cuando sabes que aquel que camina contigo está armado.
y dispuesto a pelear por ti. Aquí es donde enfrentamos una de las verdades más difíciles de la vida cristiana. A veces, eso que sientes como disciplina de Dios, en realidad es su protección. Esa decepción que no entendiste, esa relación que se rompió, esa puerta cerrada por la que tanto oraste. Y si el pastor te jaló con su cayado, porque lo que venía te habría destruido. David había visto esa misericordia en carne propia. Había sido corregido, redirigido, quebrado y amado en medio del quebranto, porque el pastor no corrige por enojo, corrige por apego, y cuando él pelea, no lo hace desde lejos, pelea ahí mismo, en el valle, en el caos, en medio del miedo. Así que la próxima vez que sientas esa presión suave que te jala de vuelta, o esa pausa dolorosa que te detiene antes de lanzarte, recuerda esto: la corrección no es rechazo, es redención disfrazada. ¿Y la vara? La vara no es tu castigo, es tu protección. El pastor no la usa contra ti, la usa por ti. Hay consuelo en saber que tu pastor no es pasivo, no es indiferente, ve el peligro antes que tú, y no tiene miedo de actuar. Así que si has estado vagando, si el camino se volvió borroso y sentiste su tirón, no lo resistas. Eso no es Él castigándote, es Él rescatándote. Y después de la batalla, después de la defensa, ocurre algo inesperado. El pastor no solo te guarda de los enemigos, prepara una mesa frente a ellos. Y el significado de esa mesa podría cambiar para siempre tu visión de la victoria. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es una de las imágenes más radicales del Salmo capítulo 23, versículo 5. Porque si tú estuvieras escribiendo este salmo, no esperarías que la siguiente línea fuera algo como: destruyes a mis enemigos, o me rescatas de su presencia. Pero eso no es lo que dice David. Él dice que Dios pone una mesa, justo allí, en medio del campo de batalla. Esto no es una imagen de escape, es una imagen de honra. El pastor no quita a los lobos, no silencia a los burladores ni borra a los críticos. En cambio, te alimenta justo frente a ellos, extiende provisión, paz, seguridad. Y tus enemigos tienen que mirar, porque la victoria no siempre se trata de eliminación. A veces se trata de elevación. Piensa en José, traicionado por sus hermanos, esclavizado, encarcelado. Pero en el Génesis capítulo 45 se presenta como gobernador de Egipto y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Su mesa fue preparada a plena vista de aquellos que quisieron sepultarlo. O en Daniel, lanzado al foso de los leones por su fidelidad. Pero a la mañana siguiente fueron sus acusadores los que fueron juzgados, mientras Daniel se alimentaba de la fidelidad de Dios. O en Jesús, quien, sabiendo que la traición venía, aún así partió el pan en una mesa con sus enemigos. Y después, ante multitudes que se burlaban y soldados crueles, mostró una victoria que no fue de fuerza, sino de misericordia. Ese es el tipo de mesa que David está describiendo, una mesa en la tensión, no después de la batalla, sino en medio de ella. Y aquí viene la parte que duele un poco. A veces Dios no elimina a tus enemigos porque quiere bendecirte a pesar de ellos. A veces el milagro no es la liberación, es la dignidad en el fuego. Tus enemigos pueden rodearte, pero no son ellos quienes te sientan, es Dios. Y tal vez has estado orando por escape, cuando Dios está tratando de darte resistencia. Tal vez le has suplicado que quite el dolor, cuando en realidad Él está preparando un banquete justo allí en medio. Así que déjame preguntarte, ¿qué mesa ha preparado Dios para ti, en un lugar que nunca esperaste?
porque este salmo no va hacia la comodidad, va creciendo hacia la confianza. Y en el centro de esa confianza viene algo sagrado: el pastor unge. Y esa siguiente línea no es solo ceremonial, es poderosa. Vamos a descubrir por qué. Unges mi cabeza con aceite. En tiempos antiguos la unción no era solo simbólica, era estratégica. Los pastores vertían aceite sobre las cabezas de sus ovejas para protegerlas. ¿Por qué? Porque las ovejas son vulnerables, no solo a los depredadores, sino a las plagas. Pequeñas moscas rondaban sus cabezas, se metían en sus oídos y ponían huevos que las volvían locas. La irritación podía llegar a ser tan insoportable que algunas ovejas se golpeaban la cabeza contra las rocas para encontrar alivio. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Cubría sus cabezas con aceite. El aceite se volvía una barrera, un bálsamo sanador, un arma de misericordia contra lo que las habría destruido desde adentro. Y David dice: «Unges mi cabeza». No porque era un rey, aunque lo era, no porque era digno, porque no lo era, sino porque el pastor veía lo que otros no veían: los ataques invisibles, las tormentas internas, la lenta y silenciosa erosión del alma. Y el pastor respondió, no con armadura, sino con aceite. Es el mismo aceite que se usaba para ungir a los reyes, el mismo aceite que consagraba a los sacerdotes, el mismo aceite derramado en el Evangelio de Juan, capítulo 12, cuando María ungió los pies de Jesús solo días antes de su crucifixión. El aceite, en las Escrituras, siempre señala algo más profundo. Es sanidad, es llamado, es cobertura. Y en la vida de David, esto no era una idea, era un recuerdo. Siendo un adolescente pastor, fue llamado desde los campos, y el profeta Samuel vertió aceite sobre su cabeza. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice: «Y el Espíritu del Señor vino sobre David con poder desde aquel día en adelante». Pero ¿qué hay de ti? Y si el aceite que está siendo derramado sobre ti en esta temporada no es para comodidad, sino para resistencia. Y si el favor de Dios sobre tu vida no se ve como aplausos, sino como protección en batallas invisibles. Porque la unción de Dios no es para tu comodidad, es para tu asignación. No siempre te hará sentir poderoso. A veces simplemente te mantendrá cuerdo. Te protege cuando nadie más ve la lucha en la que estás. Te recuerda que eres escogido, aun cuando la vida se siente caótica. Así que déjame decirte esto: el pastor nunca te unge sin propósito. Si sientes el aceite es porque hay una batalla, pero también un propósito. Y justo cuando parece que el salmo ha llegado a su punto más alto, David revela algo asombroso. No solo estás de pie, estás siendo perseguido. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La mayoría de nosotros leemos esa línea del Salmo capítulo 23, versículo 6, como una conclusión suave, como una brisa ligera después de la tormenta. Pero eso no es lo que David está diciendo. Esto no es poesía pasiva, es una persecución. La palabra hebrea para seguir es radaf. No significa caminar detrás educadamente, significa perseguir, cazar, ir tras alguien con intensidad. ¿Y qué es lo que te está persiguiendo? No es juicio, no es vergüenza, no es castigo, es el bien y la misericordia. Y eso lo cambia todo, porque la mayoría de nosotros vivimos como si estuviéramos siendo perseguidos por nuestro pasado, atrapados por nuestros fracasos, cazados por la ansiedad. Corremos más rápido, trabajamos más duro, nos agotamos tratando de dejar atrás el remordimiento. Pero David invierte la historia. Él no está huyendo de algo, está siendo perseguido por alguien,
Y ese alguien es incansable. Esta no es una misericordia que espera a que la llames. Es una misericordia que te persigue cuando ni siquiera la estás buscando, cuando te pierdes, cuando eres terco, cuando estás demasiado avergonzado para volver. Piensa en Pedro, después de negar a Jesús 3 veces. No volvió a los discípulos en gloria. Regresó a pescar. Volvió a lo que conocía, a lo que le era cómodo. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 21, Jesús aparece en la orilla, no con un reproche, sino con desayuno. No regaña a Pedro, lo restaura, lo persigue con misericordia y lo sienta junto al fuego para recordarle: «Todavía eres mío». Ese es el corazón del pastor. ¿Y su bondad? No es solo amabilidad, es provisión. Es la mano firme que escribe belleza en capítulos rotos. Es la gracia que aparece cuando menos la esperas y cuando más la necesitas. Tal vez piensas que te has alejado demasiado de Dios, pero el pastor no se cansa, no se rinde, no te pierde de vista. Su misericordia no llega tarde, llega exactamente cuando tu fuerza se acaba. Así que déjame preguntarte: ¿puedes recordar un momento en el que Dios te persiguió? No con castigo, sino con amor. No con vergüenza, sino con los brazos abiertos. Porque eso fue lo que vio David. Un Dios que no solo lo guiaba en la luz, sino que lo perseguía en la oscuridad. Y ahora, al final del viaje, David levanta sus ojos y ve el destino. No es descanso. No es un trono, es hogar. Vamos a terminar el recorrido ahora. Y en la casa del Señor moraré por largos días. David termina el Salmo 23 no con triunfo ni venganza, sino con llegada. No a un campo de batalla ni a un palacio, sino a casa. Es fácil pasar por alto esa línea o escucharla como un himno o una oración final. Pero esto es más que un cierre poético. Es el destino al que todo el Salmo ha estado apuntando, desde pastos verdes hasta valles oscuros, desde aceite y mesas hasta misericordia que te persigue. Cada momento llevaba a David más cerca de una verdad. Fuiste creado para la comunión, no solo para la supervivencia. Moraré, dice, no visitaré, no pasaré, no me detendré en días santos, moraré. Este es un lenguaje de pertenencia, de permanencia, de presencia. Y en tiempos de David, la casa del Señor se refería al tabernáculo, el lugar sagrado donde habitaba la presencia de Dios. Para David, ese era su anhelo supremo, no solo saber de Dios, sino vivir con Él, permanecer. Y siglos después, Jesús haría eco de ese mismo anhelo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, mientras se preparaba para enfrentar la cruz, Jesús les dijo a sus discípulos: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». El pastor iba delante para asegurarse de que sus ovejas tuvieran un lugar donde descansar, no solo en esta vida, sino por la eternidad. Y esa es la promesa escondida en la última línea de David. La vida eterna no comienza cuando mueres. Comienza cuando moras, cuando dejas de tratar a Dios como visitante y lo recibes como tu hogar. Cuando dejas de correr de lugar en lugar, esperando encontrar paz en tus circunstancias, y reconoces que la paz es una persona que camina contigo, que te prepara, que te persigue y que te lleva a casa. Ese es el secreto escondido en cada versículo de este salmo. Comienza con confianza: «El Señor es mi pastor», y termina con hogar: «Y en la casa del Señor moraré por largos días». Así que estés donde estés en el camino, ya sea en pastos verdes o en valles profundos, ya sea que te sientas ungido o abandonado, sabe esto: no estás vagando, estás siendo guiado. Y el destino no es escape,
No es alivio, es Él, el pastor que se convirtió en rey. Reflexionemos sobre eso en nuestros últimos momentos juntos. Desde las primeras palabras, el Señor es mi pastor, hasta la promesa final, y en la casa del Señor moraré por largos días. El Salmo 23 nos ha llevado en un viaje, no solo a través de campos y valles, sino por el mismo corazón de Dios. Este no fue solo un salmo sobre ovejas, fue el testimonio de un pastor que se convirtió en rey. Y es el eco de un pastor aún mayor, que reina como rey por la eternidad. La vida de David reflejaba el salmo que escribió. Fue escogido en el anonimato, ungido en los campos, perseguido en el desierto, restaurado después del fracaso, exaltado en presencia de sus enemigos, y a través de todo fue perseguido no por la fama ni el poder, sino por la bondad y la misericordia de Dios. Y Jesús, Él caminó por ese mismo camino, pero donde David peleó con vara y cayado, Jesús peleó con clavos y espinas. Donde David habló de aceite, Jesús fue ungido para la sepultura. Donde David no temió el mal, Jesús lo enfrentó de frente y lo venció. Él es el pastor que se convirtió en cordero, y el cordero que ahora reina como el eterno pastor rey. Así que si alguna vez te has preguntado si el Salmo 23 sigue hablando, sí, lo hace. Le habla al cansado, no estás solo. Le habla al errante, estás siendo guiado. Le habla al herido, estás siendo restaurado. Y te habla a ti, donde sea que estés, diciendo, no estás olvidado, porque esta no es solo la historia de David, es la tuya. El pastor ha recorrido cada camino que tú estás caminando, y su voz aún llama tu nombre. Así que ahora, si este salmo significa más para ti que nunca antes, compártelo con alguien que necesita un pastor. Y en los comentarios cuéntame, ¿qué versículo de este salmo te habló con más fuerza hoy? Porque tu historia podría ser el aliento que alguien más está esperando. Sigamos caminando, sigamos confiando. Y nunca olvides, el pastor nunca se fue, solo te está llevando a casa,